Un gusto en saludar a toda la audiencia de Telesur. Gracias por estar en nuestra sintonía. Les saluda William Quintana. Vamos a destacar las informaciones hasta el momento en nuestro reporte 360. De inmediato compartimos nuestros titulares. El Parlamento de la Federación Rusa aprobó la suspensión temporal del país del Tratado de Armas Estratégicas Ofensivas, el START 3, que rige el empleo de armas nucleares. La Organización de Naciones Unidas pidió a la comunidad internacional no politizar la ayuda humanitaria a Siria tras los terremotos que afectaron a más de 8 millones de personas en la nación árabe. En Palestina, una nueva incursión del régimen de Israel en Cisjordania dejó 9 muertos y 80 heridos en la ciudad de Naplusa. Comenzamos. Ampliamos información. La Duma Estatal de Rusia aprobó por unanimidad una ley que suspende la participación del país en el nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido como el nuevo START. De acuerdo a los parlamentarios, Rusia tomó la decisión ante las reiteradas violaciones del pacto por Estados Unidos. La decisión ya ha sido anunciada previamente por el presidente Vladimir Putin. En su discurso sobre el Tratado sobre el Estado de la Nación ante el Legislativo, el mandatario explicó que suspendería la participación de Moscú en el nuevo tratado START, pero no se retiraría de él. Además, Putin añadió que antes de reanudar las actividades en el marco del convenio, necesitaba evaluar cómo se aplicaría el acuerdo a los países de la OTAN con armas nucleares. Vamos a ampliar más información y entramos en nuestro momento de análisis. Le damos la bienvenida a Manuel Salvador Espinosa, quien se encuentra hoy con toda la audiencia de Telesur, director del Centro Regional de Estudios, para conocer sobre este tema, estudios internacionales. Compañero o doctor Manuel Salvador, gracias por estar con toda la audiencia de Telesur. Nuestra pregunta que nos acontece, vamos a... ¿Cómo evalúa o cuáles son las consecuencias ante la suspensión temporal que toma Rusia? Buenos días, muchas gracias a todos. Bueno, esta suspensión temporal del acuerdo sobre futuras reducciones y limitaciones del armamento nuclear estratégico ofensivo se da en un entorno coyuntural muy cambiante a cuando este fue firmado. Podemos ver nosotros las últimas acciones de los países de la OTAN y los Estados Unidos que amenazan de manera tangible a la seguridad de la Federación Rusa. Entonces, esta es una respuesta muy correcta, muy seria de parte de la diplomacia rusa, de parte de la Duma, con esta nueva ley, porque tiene que obligar a las actitudes amenazantes de estos países occidentales en función de continuar con su objetivo de destruir a Rusia. Entonces, esta coyuntura se marca más todavía por acciones que en los últimos años han estado realizando. Si vemos bien, en el 21 invirtieron más o casi 45.000 millones de dólares en la construcción de nuevo armamento sofisticado nuclear y de alta destrucción masiva. En el 22 instalaron ojivas nucleares tipo B61-12, que tienen un equivalente a 50 kilotones y son 3 veces más poderosas, destructivas que las lanzadas en Hiroshima y Nagasaki, y eso están ahí en el plano europeo ya esperando ser utilizadas. Y recordemos que los Estados Unidos son los únicos que han utilizado el armamento nuclear en Hiroshima y Nagasaki y que prácticamente causaron la vida la muerte de más de 250.000 personas, ¿verdad? Y todavía los que siguieron posteriormente
padeciendo y muriendo de tantas enfermedades y secuelas de ese ataque. Entonces, hay atenuantes muy serios que obligaron a la Federación Rusa a tomar esa decisión, ¿verdad? Sobre todo aquellas de cuando vos calculás que el potencial militar que tiene las potencias nucleares y sumar solamente tres, por poner un ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, representan una superioridad en cantidad, y todas estas están apuntando a Rusia. Es más que lógico entender la preocupación sobre la seguridad rusa bajo esta medida. Y otra cosa es que los sistemas de defensa coheteril nuclear en los últimos años también han sido superados, aumentados en función de prever cualquier golpe de respuesta que parta de la Federación Rusa. O sea, que ellos permanentemente se están preparando para dar un ataque sorpresivo nuclear a Rusia. También un punto interesante para el análisis es que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacó que antes de reanudar las actividades en el marco del convenio necesita evaluar cómo se aplicaría el acuerdo a los países de la OTAN con armas nucleares. Ante este escenario, ¿qué expectativas se genera a partir de esta decisión o el impacto que genera en la región? ¿Cuál es su apreciado análisis? También hay otro elemento muy importante que es la actitud que está teniendo y los Estados Unidos y el resto de países de la OTAN con seguir incendiando el conflicto en Ucrania y proporcionándole todo tipo de armamento, y que este tipo de armamento va subiendo en su calidad ofensiva, no tanto defensiva, sino ofensiva. Entonces, esto tiene que ser primero para después tratar de tocar este tema de la reducción o limitación de este tipo de armamento, porque el conflicto en Ucrania juega un aspecto importante también en el grado del nivel de sorpresa que la cercanía de Ucrania a Moscú, a San Petersburgo o a Ekaterimburgo pueden tener para asestar ese golpe rápido, preciso, nuclear. Entonces de ahí hay que partir, de que la actitud de la OTAN, que incluye a los norteamericanos, sobre seguir financiando, seguir alimentando, seguir incendiando el conflicto en Ucrania, debe de cambiar. Y también, paralelamente, actitudes reales de disminución de los sistemas de defensa coheteriles nucleares que tienen, y la reducción también de muchos elementos, no solo la reducción, sino el retiro del plano europeo de mucho material ofensivo nuclear que tienen ya ellos en Europa. También, por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró que lamenta la decisión de Rusia de suspender su participación en el tratado. ¿Cómo evaluar tal declaración? Quizás una retórica un poco dudosa por parte del secretario de la OTAN. Sí, es una política prácticamente la de siempre, la de doble rasero. Hemos visto que no solo Stoltenberg, ¿verdad?, se está declarando, sino Blinken y también Borrell, y todos están lamentando la decisión de la Federación Rusa, pero no le anuncian al mundo todos estos elementos de amenazantes que ellos paulatinamente vienen construyendo en contra de Rusia, ¿verdad? Y simplemente cuando Borrell y Stoltenberg dicen de que la decisión cambia todo el plano del andamiaje de seguridad colectiva y seguridad global que existe, es porque ellos prácticamente han construido un sinnúmero de elementos amenazantes a la seguridad rusa, inclusive hacen reuniones sobre seguridad y nos invitan a Rusia, que es una potencia nuclear. Entonces, esto es prácticamente lo que ellos provocan, ¿verdad? Y que con sus provocaciones pues ponen al mundo en un peligro prácticamente tangible. Agradecemos a Manuel Salvador Espinosa, director de Centro Regional de Estudios Internacionales. Gracias por compartir su apreciado análisis con toda la audiencia de Telesur.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Avanzamos con más información. Les comentamos que el Consejo de Seguridad de la ONU se ha reunido el martes a petición de Rusia para discutir las recientes investigaciones que señalan a Estados Unidos como el presunto responsable de los actos de sabotaje contra los gasoductos Nord Stream el pasado 26 de septiembre. El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, sugirió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, crear una comisión independiente para investigar el ataque con explosivos contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Nevencia resaltó que es extraño que Alemania y los países nórdicos que participan en las investigaciones no hayan solicitado previamente esta reunión. En este contexto, luego de afirmar que el sabotaje fue perpetrado por buzos estadounidenses, el periodista y profesor Jeffrey Chance instó a Suecia a compartir los hallazgos de su investigación. Suecia en particular quizás tenga más que contarle al mundo sobre la escena del crimen que sus buzos investigaron. Sin embargo, en lugar de compartir esa información globalmente, Suecia mantenió los resultados de la investigación en secreto del resto del mundo. Suecia se negó a compartir sus hallazgos con Rusia y rechazó una investigación conjunta con Dinamarca y Alemania, en interés de la paz mundial. El Consejo de la Seguridad de la ONU debería exigir a estos países que entreguen inmediatamente los resultados de sus investigaciones al Consejo de Seguridad de la ONU. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo un encuentro este miércoles con el director de la oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, Wang Jin, a fin de reforzar las relaciones bilaterales. Al inicio de la reunión, el mandatario ruso destacó que las relaciones ruso-chinas se desarrollan según lo previsto en años anteriores y alcanzan nuevos hitos en la cooperación práctica basadas en el bienestar de ambos países. Putin señaló que además espera que la visita de su par chino, Xi Jinping, a fin de dar un impulso adicional a las relaciones bilaterales. Por su parte, el diplomático Wang Yi reiteró que a pesar de los múltiples intentos de Occidente por desestabilizar las relaciones chino-rusias, las mismas resistieron a la presión y se desarrollan de manera estable. El mandatario ruso aseguró también que la alianza China-Rusia es importante para la estabilización de la situación internacional. La escena mundial entre China y Rusia, como hemos subrayado muchas veces, es de gran importancia para la estabilización de la situación internacional. El jefe de la diplomacia china, Wang Yi, también se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. En este encuentro destacó que ambos países avanzan con firmeza y confianza hacia la formación de un mundo multipolar y rechazó categóricamente a la hegemonía en el escenario mundial. Por su parte, Lavrov indicó que las relaciones se están desarrollando de manera constante y dinámica. A pesar de la gran turbulencia en el escenario mundial, demostrarán solidaridad y disposición para defender los intereses mutuos. Nuestras relaciones se desarrollan de manera constante y dinámica y a pesar de las grandes turbulencias en el escenario mundial, estamos listos para demostrar unidad, disposición para defender los intereses mutuos sobre la base del respeto por el derecho internacional y el papel central de la Organización de las Naciones Unidas. Momento de establecer nuestra primera pausa. Al volver les comentamos que la Organización de Naciones Unidas pidió a la comunidad internacional no politizar la ayuda humanitaria a Siria tras los terremotos que afectaron a más de 8 millones de personas en la nación árabe. Esto lo desarrollamos al volver con nuestro reporte 360. Internacional que no politice la ayuda humanitaria que se envía a Siria tras el terremoto del pasado 6 de febrero. A esta hora hacemos un contacto con nuestro corresponsal en Damasco, Hicham Wanous, que nos va a ampliar todo este panorama. Hicham, un gusto en saludarte. Coméntanos acerca de esta... Sí, hola colegas, saludos amables televidentes. Efectivamente, la enviada adjunta de la ONU para Siria, Najat Rushdi, pidió hoy a la comunidad internacional que no politice la ayuda humanitaria a Siria tras el terremoto del 6 de febrero, que ha afectado, según cifras de Naciones Unidas, a 8,8 millones de sirios que residen en el país árabe, además de los refugiados sirios en la vecina Turquía. Estas declaraciones se dieron en una reunión que sostuvo esta titular de
de la ONU con el llamado Grupo de Apoyo Internacional a Siria. Realmente hizo un llamado a los países donantes a asegurar de que se aplican las necesarias exenciones a las sanciones contra Siria para garantizar que la ayuda humanitaria llegue al país árabe. También Rushdie destacó que la ONU y sus agencias humanitarias están aumentando los envíos de ayuda a Siria gracias en este particular asunto en parte a la apertura de los cruces transfronterizos de Bab al-Salam y Array con Turquía, desde los cuales han logrado hacer, según afirma Rushdie, hacer llegar alimentos, agua potable, mantas térmicas, equipos médicos y otras necesidades y artículos necesarios a las personas damnificadas en la parte noroeste de Siria. La enviada adjunta de la ONU también recordó que Naciones Unidas ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que donen alrededor de 398 millones de dólares con el fin de enviar ayuda a 4,9 millones de personas afectadas por los sismos, tanto en Siria como en Turquía. También afirmó que los terremotos representan una crisis dentro de otra crisis que vive el país árabe, sobre todo porque sufre de una guerra terrorista impuesta desde hace 12 años, además de las sanciones. Realmente estas declaraciones han sido criticadas aquí por parte del pueblo sirio, puesto que el hecho, en primer lugar, Naciones Unidas, cuando insta a dejar de politizar la ayuda humanitaria a Siria, está reconociendo implícitamente que estas ayudas son politizadas por parte de los países occidentales, y esto evidencia las denuncias de Damasco desde el inicio de la guerra terrorista contra el país. Pero la enviada adjunta de la ONU también hace referencia únicamente a la parte que está bajo control de los grupos armados y también las bandas terroristas apoyadas por Estados Unidos en la parte noroeste del país, en la campiña de la provincia de Idlib. Y el hecho también de hacer referencia a los cruces transfronterizos que siempre Siria ha rechazado, porque afirma que son cruces que se utilizan para la introducción de armamento y apoyo logístico a los grupos armados bajo la falsa excusa de la introducción de ayuda humanitaria a Siria. Siria afirmó que siempre está dispuesto a cooperar en este tema de ayuda humanitaria siempre y cuando sea bajo supervisión de las autoridades del país, y que esta ayuda llegue a estos territorios bajo control de los armados a través de las zonas bajo control de las autoridades del país árabe. Razón por la cual Siria insta también a Naciones Unidas a dejar de politizar el caso humanitario en Siria y el asunto de ayuda humanitaria que tanto necesita el pueblo sirio en estas actuales circunstancias que sufre a causa del terremoto. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Adelante, por favor. Agradecemos a nuestro corresponsal Hicham Banu por ampliar todo el contexto de lo que ocurre en Siria. Avanzamos a otro punto informativo. Les comentamos que un grupo de voluntarios turcos tomó la iniciativa de colocar globos rojos atados a escombros de las casas en la provincia de Hatay por cada niña y niño que perdió la vida en los terremotos que devastaron gran parte del sur de Turquía y el norte de Siria el pasado 6 de febrero. De acuerdo con el líder del proyecto en Hatay, Ogun Sever Okur, los voluntarios han colgado entre 1.000 y 1.500 globos y pretenden seguir haciéndolo hasta llegar a cada rincón de la ciudad. Por su parte, las autoridades han puesto fin el martes a la búsqueda de supervivientes en la provincia de Hatay, la más afectada hasta ahora. Los sismos de anoche de 6.4 y de 5.8 grados de magnitud hicieron que se derrumbaran numerosos edificios que ya habían quedado muy dañados por los movimientos telúricos de hace 2 semanas. Como consecuencia, fallecieron 6 personas, cifra que las autoridades ya consideran definitiva. Cuando llegué por primera vez a Hatay con los equipos de rescate, este fue el primer edificio en el que trabajaron. Por eso elegí este lugar. Había niños aquí. No pudieron salvarse. En Palestina, una nueva incursión del régimen de Israel en Cisjordania dejó un saldo de al menos 9 fallecidos en la ciudad de Naplusa.
Según fuentes locales, también se reportan cerca de 80 heridos palestinos por el brutal asalto en algunos barrios de la ciudad de Nablus, en la Cisjordania ocupada, quienes se encuentran recibiendo atención médica en un centro hospitalario de la ciudad. De acuerdo con el Ministerio de Salud palestino, 4 de estos heridos se encuentran en estado de gravedad y 2 en estado muy crítico. 2 periodistas también resultaron levemente heridos por balas reales, mientras cubrían la incursión israelí. La Media Luna Roja en Nablus denunció que muchos de los fallecidos perdieron la vida por los impedimentos del ejército israelí para que sus ambulancias alcanzaran y evacuaran a los heridos en la ciudad vieja. Comenzamos con nuestros breves 360 con el portal de noticias Prensa Latina. Lo tenemos en pantalla y leemos el titular. Ejecutan o efectúan protestas en Sudán contra gobernante junta militar. Ampliamos esta información. Cientos de manifestantes sudaneses protestaron en esta capital para exigir la destitución de los principales líderes de la gobernante junta militar y la devolución del poder a un gobierno civil, informaron hoy medios televisivos. Además, durante la marcha horas atrás, los inconformes fueron reprimidos por la policía antidisturbios, la cual empleó contra ellos gases lacrimógenos, precisaron fuentes locales. Avanzamos con nuestros breves 360 con el portal CGTN en español que titula Bielorrusia denuncia una crisis de defensa por la presencia de amenazas militares en sus fronteras. El Ministerio de Defensa de Bielorrusia denunció que la presencia masiva de tropas de la OTAN alrededor del país representa una amenaza directa a la seguridad militar del país. El ministro y asistente de defensa, coronel Valery Rebenko, presentó la renuncia durante una reunión con agregados militares el pasado 21 de febrero. Rebenko aseguró que la OTAN tiene la capacidad de enviar grupos de asalto hacia Bielorrusia. Momento de finalizar nuestro reporte 360. Gracias por acompañarnos. Recuerden que tienen a su entera disposición nuestras coordenadas en Twitter, @TelesurTV, para seguir informados e interactuar con nosotros. Hasta la próxima.